Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con lo que es la forma polar. Yo hice un video anterior explicando la parte teórica de esto y para que no se hiciera tan largo el video, hago otro ahora con algunos ejemplos en una forma un poco más detallada. Así que les dejo el link por si no vieron la explicación de lo que es la forma polar. Entonces, vamos a los ejemplos. Repasemos brevemente lo que habíamos dicho. Esta era la forma polar que habíamos encontrado. Calculábamos el R, el θ, que es el argumento, y teníamos que tener cuidado de encontrar el argumento principal. Entonces, veamos algunos ejemplos, que es pasar estos números complejos a la forma polar. Entonces, el ejercicio A dice que z es 2 más 2i. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar lo que es el R y lo que es el θ. Entonces tenemos X y Y, sabemos cuánto vale porque nos lo dan, que es 2 y 2. X vale 2 y Y vale 2. Entonces, para calcular el R es fácil, simplemente reemplazo y me queda que R vale raíz de 8. Y θ es el arco tangente de Y sobre X, entonces va a ser el arco tangente de 2 sobre 2 que me va a dar 1. El arco tangente de 1 es pi sobre 4. En realidad este número, si ustedes lo calculan, les va a dar en grados. ¿Sí? Van a ser 45 grados y lo tienen que pasar a radianes, porque la forma polar que vimos está siempre expresada en radianes. Entonces, teniendo el R, teniendo el θ, aparte el θ nos fijamos que cumple con que es el argumento principal. ¿Por qué? Porque se encuentra entre menos pi y pi. Pi sobre 4 es un valor que está entre menos pi y pi. Entonces, es el... acá lo vemos gráficamente, está entre menos pi y pi. Entonces, como está en esta zona, es el argumento principal, este de aquí. Por lo tanto, teniendo el argumento principal y teniendo el R, podemos escribir nuestra forma polar, que era de esta forma, y simplemente ya reemplazamos, ¿sí? Tenemos R, raíz de 8, y el argumento principal es pi sobre 4. Acá vemos por qué tiene que quedar en radianes, porque está sumado más 2n pi, y esto está en radianes, entonces esta suma tiene que ser coherente, ¿sí? Y siempre aclarando que el n es cualquier entero. Bien, esta es la forma de resolver este ejercicio. Ahora veamos un par de casos particulares. Por ejemplo, el B. Nos dicen que z es menos i. ¿Qué tiene de particular? Y bueno, que su parte real es 0. Entonces, tenemos que y vale menos 1 y x vale 0. Lo que se nos plantea un problema, porque cuando tenemos que calcular el arco tangente, es el arco tangente de y sobre x, y es un cociente donde x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, si nos están dando un valor de z donde x es 0, ¿qué significa esto? ¿Que no lo puedo resolver? No, significa que lo tengo que resolver de otra forma. Yo les voy a contar la forma en que yo lo resuelvo, ¿sí? Si ustedes conocen otra y les resulta, bienvenida sea. Yo les cuento mi manera. Veamos. Es gráficamente. Fijémonos que, recordemos, mejor dicho, que en el eje X yo voy a poner la parte real de Z. Y en las ordenadas, en Y, yo voy a poner la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo menos i, ¿dónde graficaría yo aquí en el gráfico el menos i? Aquí iría el menos i. Entonces, fíjense, este es el vector que me representa z, porque z vale menos i. Entonces, si el argumento yo lo tengo que contar desde el eje real hasta donde está el vector z, fíjense que si yo estoy buscando el argumento principal, yo no puedo hacer
esta vuelta, así, porque acá se me corta, porque la parte principal no, argumento principal está entre menos pi y pi. Por lo tanto, yo tengo que ir desde el eje X para abajo, para siempre mantenerme en esta zona celestita que es menos pi y pi. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener el argumento principal. Entonces, fíjense que si yo estoy acá, este va a ser el ángulo de el argumento principal de este z, que es menos pi sobre 2. O si lo quiero ver en grados, es menos 90 grados. ¿Sí? Lo que yo decía es que yo no puedo hacer 270, porque me estoy pasando por esta parte que no puede, que la región no está definida. ¿Sí? Entonces, el argumento principal de este z va a ser menos pi sobre 2. ¿Sí? El argumento principal, no cualquier argumento, el principal. Entonces, ya tengo el valor del argumento y el R lo calculo como siempre, ¿sí? Y me va a quedar que R vale 1. Entonces, y bueno, ¿qué pasa? Mi R siempre tiene que ser positivo, porque recordemos que R en realidad es la longitud de este vector. Entonces, yo no puedo tener una longitud negativa. Es una longitud, entonces R siempre es positivo. Bien, entonces ya me puedo armar mi forma polar. R vale 1 y el argumento principal vale menos pi sobre 2. Entonces esta es la forma en que me queda z. Como R vale 1 no lo escribo directamente, ¿sí? Y siempre aclarando que n es cualquier entero. 0 más menos 1 más menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este n? Que para cada n yo voy a tener un valor distinto. ¿Sí? Si n es 0, fíjense una cosa. Si n es 0, yo me estoy quedando con el argumento principal. Porque este término se me hace 0 y simplemente me queda el coseno y el seno de menos pi sobre 2. Ahora, si n es 1, por ejemplo, acá me queda 2n pi, sería 2 por 1 por pi, me queda 2 pi. Entonces el argumento en realidad me vale menos pi sobre 2 más 2 pi. Y tengo que resolver la suma. Y ese será otro ángulo. Entonces el z me cambia. Es otro distinto. Por eso yo tengo que buscar el argumento principal. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, continuemos entonces. El otro caso. ¿Qué tiene de particular este otro caso? Bueno, que nos falta la parte imaginaria. Tengo solamente parte real. Entonces yo estaría tentada a hacer lo mismo, ¿sí? Yo busco mi y y busco mi x, pero ahora el y es 0. ¿Cuál es el problema que me trae el y igual a 0? Veamos. Yo tengo que calcular estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a calcular el arco tangente, acá en realidad en el cociente no tengo problema, porque 0 dividido menos 3 o 0 dividido lo que sea, me va a dar como resultado 0. Y el arco tangente de 0 está definido, es 0. Pero ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo z, que es un número negativo. Y el arco tangente de 0, que me da 0, me está diciendo que el ángulo está hacia las x positivas, cuando yo tengo una x negativa. Veámoslo gráficamente. ¿Sí? Yo tengo z igual a menos 3. ¿Dónde estaría esto? O sea, esto es como tener x menos 3, ¿sí? Porque y es 0. ¿Dónde estaría ubicado este número complejo? Aquí, ¿verdad? Hacia las x negativas. Pero a mí me está dando como resultado, si yo calculo el arco tangente, me está diciendo que estoy en θ 0. O sea, estoy por acá. Estoy hacia las x positivas. Entonces no me sirve calcularlo de esa forma. Lo tengo que sacar otra vez gráficamente. Entonces, el menos 3 me queda aquí, hacia las x negativas. Este sería el vector que me representa mi z. ¿Sí? Y entonces el ángulo
del argumento principal ahora sería este. Porque recordemos que el argumento principal está entre menos pi abierto y pi cerrado. Entonces, justo cuando yo tengo un número complejo negativo, sin parte, o sea, un número complejo no, sino cuando tengo solamente parte real negativa, el argumento principal es pi. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en el video anterior, que la razón es esta, que el argumento principal está definido entre menos pi y pi. Porque fíjense que si yo tuviese el igual acá, yo no podría decidir entre tomar este ángulo o tomar el que va por abajo. Entonces tengo que tomar el que va por arriba. Porque en menos pi no está definido. En pi sí. ¿Se entiende? Bien. Y el R, bueno, el R es fácil de calcular, lo calculamos como siempre. ¿Sí? X vale menos 3, al cuadrado será 9. Y y vale 0, entonces esto me queda raíz de 9, por lo tanto R vale 3. Nuevamente, yo ya tengo definido mi argumento principal, tengo el R, entonces me puedo formar mi forma polar. Y reemplazo, R vale 3, el argumento principal vale pi, y listo, tengo mi expresión en forma polar. Y aclarando que n es cualquier entero. ¿Ok? Bien, gente, esos eran los ejemplos que les quería contar. Espero que les sirva. Dudas, consultas, sugerencias, me los dejan en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Suerte.